¿Cuáles son las características del Dios cristiano que lo diferencian de otros dioses? Tal vez la característica singular del Dios cristiano es que Él existe. Los otros no. Por supuesto, como todos sabemos, esto es motivo de profundos debates. Yo diría que las diferencias principales y más importantes tienen que ver, en última instancia, con el carácter santo del Dios cristiano. Usted oirá al respecto que otra gente argumentará que sus dioses también son santos. Lo que es exclusivo en el cristianismo, entre todas las religiones del mundo, es su doctrina central de una expiación ocurrida una vez y para siempre, y que se ofrece a las personas para concederles salvación. El judaísmo del Antiguo Testamento incluía una provisión para la expiación del pecado, pero la mayoría de las religiones no la tiene, básicamente porque no la consideran un prerequisito para la redención. Mi pregunta es, ¿por qué una religión mundial no consideraría necesaria una expiación para la redención, si no fuera porque desde su perspectiva Dios es menos que santo? Si Dios es perfectamente justo y las personas no son perfectamente justas, pero dichas personas están tratando de tener una relación vital con Dios, entonces tenemos un problema básico y abrumador. ¿Cómo podría un Dios santo y justo aceptar criaturas injustas en su presencia? Eso es lo que el judaísmo y el cristianismo entienden como el problema vital. Los seres humanos, siendo injustos, deben ser justificados de alguna manera para entrar en la presencia de un Dios santo. Por eso es que el judeocristianismo se centra completamente en el tema de la expiación, que hace posible la reconciliación. Pero si no creemos que Dios es tan santo, no hay necesidad de concepto alguno de reconciliación. Podemos vivir como queramos porque este tipo de Dios es un sirviente cósmico que pasará por alto todos nuestros pecados y hará cualquier cosa que deseemos que haga por nosotros. Yo diría que la santidad de Dios es la diferencia vital. Entre las otras religiones del mundo, ¿hay alguna que comparta el concepto cristiano de la santidad de Dios? No hay otras religiones que tengan un concepto de la santidad de Dios idéntico al concepto cristiano. Sin embargo, algunas otras religiones sostienen una especie de perspectiva paralela y aproximada con respecto al asunto, y ciertamente tienen un concepto de la santidad de Dios. En tanto el judaísmo, en sus variadas formas, acepte el Antiguo Testamento, también aceptará el concepto de santidad que encontramos allí. Sabemos que, aunque en el Nuevo Testamento hay una ampliación de la revelación referida a la naturaleza de la santidad de Dios, no es una idea extraña al Antiguo Testamento. De hecho, algunos de los más vívidos despliegues de la majestad y de la santidad de Dios se encuentran en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de la santidad de Dios de dos maneras. En nuestra cultura, el significado en el que más comúnmente se entiende la santidad se refiere a la pureza de Dios o a su virtud moral, su justicia. La Biblia usa a veces la palabra santo para describir el carácter recto, moral y puro de Dios. Pero ese es el significado secundario de la santidad. El significado primario alude al hecho de que Dios se halla aparte, su otredad, su trascendencia, ese sentido en el cual Dios es mucho más majestuoso en todo su ser que cualquier ser creado. La trascendencia de Dios es un asunto dominante en el Antiguo Testamento y forma parte de los credos del judaísmo clásico, así como del Islam, en la medida en que la religión islámica se basa mucho en el Antiguo Testamento. Ellos ven a Mahoma como un descendiente de Ismael, demuestran una cierta lealtad a los patriarcas y se ocupan de ese concepto de la santidad. La gran diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo con respecto a la santidad de Dios se encuentra en el concepto de la expiación. La perspectiva judía de la expiación en el Antiguo Testamento era el sistema de sacrificios que formaba parte de su adoración. La visión cristiana considera a la expiación como el sacrificio hecho una vez y para siempre por un Salvador sufriente, que murió por los pecados del pueblo. Ese concepto está ausente en otras religiones del mundo, lo cual me ha perturbado siempre. No veo cómo las otras religiones del mundo podrían estar cómodas con el hecho de la pecaminosidad humana y el hecho de la santidad de Dios sin un mediador, sin un Salvador. Parece que tendrían que negociar la pecaminosidad del hombre o la santidad de Dios para estar cómodos donde están. A lo largo de la Biblia se nos dice que temamos a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Puede dar algún ejemplo? Debemos hacer algunas distinciones importantes con respecto al significado bíblico de temer a Dios.
Estas distinciones pueden ayudar, pero pueden también ser un poco peligrosas. Cuando Lutero se enfrentó a este asunto, hizo la siguiente distinción, que llegó a ser famosa. Distinguió entre lo que llamó un temor servil y un temor filial. El temor servil es la clase de temor que siente un prisionero en una cámara, de torturas hacia quien lo atormenta, el carcelero o el verdugo. Es esa clase de ansiedad terrible de alguien que está asustado por el peligro real y concreto que representa otra persona. O es la clase de miedo que tendría un esclavo en las manos de un amo malicioso que se acercara con un látigo para atormentarlo. Servil se refiere a una postura de servidumbre ante un amo malévolo. Lutero distinguió entre eso y lo que llamó temor filial, derivándolo del concepto en latín a partir del cual tomamos la idea de familia. Se refiere al temor que un niño siente por su padre. En ese sentido, Lutero piensa en un niño que siente un tremendo respeto y amor por su padre o madre y que anhela agradarles. Tiene ansiedad o temor de ofender a quien ama, no porque tema la tortura o siquiera el castigo, sino porque teme desagradar a aquel que es, en el mundo de ese niño, la fuente de seguridad y amor. Creo que esta distinción ayuda porque el significado básico de temer al Señor del cual leemos en Deuteronomio se halla también en los libros de la sabiduría, donde se nos dice que el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. La atención aquí está centrada en un sentido de asombro y respeto por la majestad de Dios, algo que muchas veces falta en el cristianismo evangélico contemporáneo. Nos volvemos muy frívolos y arrogantes con Dios, como si tuviéramos una relación informal con el Padre. Se nos invita a llamarle Abba, Padre, y a tener con Él la intimidad que se nos promete, pero aún así no debemos ser frívolos con Dios. Debemos mantener siempre respeto y adoración hacia Él. Un último punto. Si realmente practicamos una adoración saludable a Dios, no deberíamos olvidar que Dios puede ser aterrador. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Habacuc 10:31. Como pecadores tenemos toda la razón de temer el juicio de Dios. Es parte de nuestra motivación para reconciliarnos con Él. Me han dicho que la Biblia dice que Dios se da a conocer a todas las personas a través del mundo creado. ¿De qué forma podría la persona común ver a Dios y sus atributos a través de la naturaleza? Romanos 1 habla claramente de esta revelación universal que Dios hace al mundo, y se sugiere en otros lugares, tales como en el Salmo que nos dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Al escribir a los romanos, Pablo declara que, desde la creación del mundo, la existencia de Dios no solo se revela, sino que se percibe claramente a través de las cosas que han sido creadas. Sostiene que las cualidades invisibles de Dios son entendidas o conocidas a través de las cosas visibles de la creación. A la luz de esta revelación, el mundo entero carece de excusas y rechaza a Dios. Nadie puede alegar su ignorancia de Dios para negarse a honrarlo o a agradecerle. Ese es el énfasis implícito en el primer capítulo de Romanos. Ahora, ¿cómo vería esto la persona común? Recuerdo una charla que oí una vez en un programa de entrevistas, en el cual 3 teólogos muy sofisticados debatían la cuestión de la existencia de Dios. Uno era judío, otro era católico romano y el otro, protestante. Discutían si era posible o no probar la existencia de Dios. El nivel del debate era muy técnico, y se abrieron las líneas telefónicas para permitir que la persona común participara. Llamó una mujer cuyo pobre vocabulario mostraba que no tenía una educación elevada. Dijo: muchachos, yo no sé qué problema tienen ustedes. ¿Por qué no abren los ojos y miran por la ventana? Hizo un llamado franco y directo a estos teólogos eruditos para reconocer en la naturaleza una prueba de la existencia de Dios. En teología, hay una pregunta clásica respecto a si la revelación que Dios hace en la naturaleza es lo que llamamos mediata o inmediata. En este sentido, dichos términos no se refieren al tiempo, sino a la pregunta de si Dios se nos revela directamente a usted y a mí, o se da a conocer a través de una persona o cosa intermedia. Por ejemplo, cuando vemos un reloj, eso nos sugiere que lo hizo un relojero. Dicho reloj es un ejemplo de revelación mediata. No necesitamos tener un doctorado para reconocer que un reloj no se creó a sí mismo. Fue producido por alguien, de un modo inteligente,
con alguna clase de diseño. Yo creo que la Biblia enseña que tenemos un conocimiento tanto mediato como inmediato de la existencia de Dios. De lo que Pablo habla en Romanos 1 es lo que llamaríamos mediato. Conocemos a Dios a través de las cosas que han sido hechas. Esto requiere de cierta reflexión. Veo algo que tiene orden, armonía y organización, por lo que debo razonar que existe alguna causa, y asigno la causa de todo cuanto existe al gran autor de la creación. Creo que la persona común haría la conexión de esa manera.